Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo imprimir rápido en cualquier impresora fotopolimérica. Y para empezar necesitamos entender qué parámetros son los que realmente determinan la velocidad de impresión. Bueno, en primer lugar tenemos el tiempo de exposición, pero no podemos cambiarlo porque afectaría la calidad de la impresión. Si hay poca exposición, las piezas se romperán. Si hay sobreexposición, todo se desbordará. Luego tenemos las pausas antes de que hagamos la exposición. Es decir, la plataforma baja y necesitamos esperar un poco para que el material se estabilice. En este parámetro podemos ahorrar algunos segundos en cada capa y, en consecuencia, reducir el tiempo de impresión. Hay otro parámetro bastante importante, el levantamiento y descenso de la plataforma. Este consiste en la altura de elevación y, respectivamente, la velocidad de subida y bajada. Aquí también podemos jugar un poco con los parámetros para imprimir más rápido. Y, por supuesto, uno de los parámetros más importantes es el grosor de la capa. Cuanto mayor sea el grosor de la capa, más rápido será el proceso de impresión. Y vamos a analizar con más detalle cómo hacer que la impresora imprima más rápido utilizando los parámetros disponibles. Empezaremos con la pausa en la posición inferior, es decir, el tiempo de estabilización. Si el material es denso, la pausa debe ser lo suficientemente larga. En nuestro sitio web pueden encontrar ciertos valores recomendados para esta pausa, que se llama retardo de apagado o pausa antes de la exposición adicional. La mayoría de las veces recomendamos poner una pausa de unos 5 a 6 segundos, pero esto es importante si están imprimiendo en un ambiente bastante frío, cuando el material será denso y, por ejemplo, si su impresora no tiene función de calentamiento. Si el área de impresión también es bastante grande, entonces se necesita un poco más de tiempo para la estabilización del material. Si están imprimiendo algo pequeño con paredes delgadas, en principio la pausa se puede reducir acortándola a unos segundos. De este modo, el proceso de impresión será más rápido. Si utilizan materiales líquidos que se esparcen rápidamente y su impresora está bien ensamblada con una mecánica rígida, en principio la pausa puede ser muy corta, hasta de un segundo. El siguiente parámetro que influye en la velocidad de impresión es la altura de elevación y la velocidad de elevación. La altura de elevación en realidad depende en gran medida del área que están imprimiendo. Es decir, los ajustes que damos en el sitio web, por ejemplo, para la impresora Creality Hello Sky, recomendamos una elevación de aproximadamente 8 milímetros. Esa es la altura a la que deben elevar su plataforma para que la capa se despegue de la película de manera garantizada, independientemente de su área. Es decir, se despegará incluso si llenan toda la plataforma con piezas y el área de despegue es muy grande. Pero si estamos imprimiendo algo pequeño, en principio no es necesario elevar la plataforma a esa altura, bastarán los primeros pocos milímetros. A esa altura, la capa ya se despegará de la membrana en el fondo de la cubeta y pueden continuar imprimiendo, es decir, empezar a bajarla. En consecuencia, si estamos imprimiendo piezas pequeñas, también podemos establecer una altura de elevación menor. Esto es especialmente importante, por ejemplo, para impresoras de fotopolímero pequeñas. Allí, la altura de elevación se puede ajustar, puede ser de 4 milímetros o menos, lo que acelerará significativamente su proceso de impresión, pero hay que entender que esto también depende en gran medida del estado de la película. Es decir, una película nueva y bien tensada, incluso en una impresora de fotopolímero como esta, bien estirada como un tambor, les permitirá levantar la plataforma solo 3 a 4 milímetros y ya se producirá el despegue. Pero si trabajan con esa película durante un tiempo, se desgastará y se estirará, por lo que la altura de elevación deberá ser mayor, ya que la película tarda más en separarse de su capa polimerizada. Y aquí va otro pequeño truco que les permitirá imprimir más rápido. Si necesitan imprimir algo pequeño, no es necesario colocarlo en el centro de la plataforma. Pónganlo en una esquina y ya necesitarán una menor altura de elevación. Porque si imprimen algo en el centro de la plataforma, al elevar la plataforma, la película se estirará al máximo por esa capa, ya que está en el centro, y en consecuencia, en el centro la película puede estirarse a una distancia mayor. Si colocan ese modelo en el borde, entonces el marco que atrae esta película hacia la cubeta no le permitirá estirarse a una gran distancia, y en lugar de 6 a 7 milímetros de altura de elevación, pueden poner 2 milímetros y, en consecuencia, todo se despegará bien y la impresión será notablemente más rápida. Por eso, si imprimimos muchos trabajos, ponemos una altura de elevación lo suficientemente grande y, en consecuencia, vigilamos el estado de la película. Si necesitan imprimir algo rápido, algo pequeño en superficie, lo colocan en la esquina de la pantalla y así pueden imprimir ahí con una menor altura de elevación y todo saldrá bien. Pero aquí hay un pequeño matiz que también vale la pena mencionar. No todas las impresoras les dan una exposición uniforme. Es decir, si hay una gran diferencia entre la exposición en el centro y en el borde, la calidad de impresión puede verse un poco afectada. Esto depende del sistema de exposición y, en general, de la calidad de ensamblaje de su impresora. Para comprobar cuán uniformemente ilumina su impresora, le recomendamos usar un dispositivo especial, un radiómetro.
Aquí en la descripción habrá un enlace a nuestro video donde, de hecho, hablamos sobre esta herramienta. Y el siguiente parámetro, que también influye en la velocidad de impresión, es precisamente la altura de elevación y descenso de la plataforma. Para casi todos nuestros materiales rígidos y duros, recomendamos una altura de elevación de unos 100 milímetros por minuto, y la velocidad de descenso se puede poner un poco mayor, 150 milímetros por minuto. Pero de nuevo, si tenemos prisa, necesitamos imprimir algo rápido y, en general, podemos sacrificar un poco la calidad de la superficie, entonces podemos aumentar las velocidades. Pero por supuesto, en ese caso debemos poner soportes más gruesos para que los modelos no se despeguen. De este modo, las impresoras equipadas con husillo de bolas y un motor paso a paso lo suficientemente potente permiten elevar la plataforma a una velocidad de 480 milímetros por minuto. Y en general, el material lo soporta. Pero en los modelos de impresoras más modernos hay los llamados algoritmos integrados que le permiten dividir esta altura de elevación, de modo que el desprendimiento no ocurra de inmediato a esa gran velocidad, sino que primero se despegue suavemente, pasando de manera gradual los primeros 2 a 3 milímetros, cuando existe la mayor probabilidad de que la capa se despegue de la película y luego recorra la distancia restante a mayor velocidad. Una herramienta similar la puede encontrar en el Sleezer Chitubox. Allí se puede ajustar manualmente la velocidad de elevación para los primeros milímetros y para los siguientes. En consecuencia, gracias a esto puede ahorrar un poco más de tiempo de impresión. Pero, de nuevo, no le recomiendo aumentar la velocidad de elevación sin pensarlo porque esto puede afectar negativamente a su impresora de fotopolímero. Pero afortunadamente, incluso si configura allí 2000 milímetros por minuto, lo más probable es que la impresora no funcione a esa velocidad. Simplemente los algoritmos y valores incorporados no le permitirán elevarse a esa velocidad. Así que, en general, si tiene prisa, puede reducir la pausa antes de la exposición bajándola incluso a 1 segundo, especialmente si la superficie de la capa es muy pequeña. Si también necesita imprimir algo pequeño y rápido, colóquelo en el borde de su plataforma. En consecuencia, allí el desacoplamiento ocurrirá antes y también puede reducir la altura de elevación. De este modo, ahorrará aún un poco más de tiempo. Y puede configurar una velocidad de elevación bastante alta si tiene soportes gruesos. Así, ganará aún más tiempo y podrá sacar prácticamente el máximo provecho de su impresión por fotoprograma.